Su Biblia. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 11, verso 2. Recuerden, Lucas 11, verso 2. Recuerden, estamos viendo nuestro curso 222 que lleva por título las 9 marcas de una iglesia sana. La iglesia, de una iglesia sana tiene el evangelio, entiende el evangelio. Una iglesia sana predica el evangelio, pero una iglesia sana ora. Entonces estamos viendo la tercera marca, que es la oración. Entonces vamos a leer Lucas 11, verso 2. Dice así: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, fíjense, ya el día de hoy estamos viendo el tema número 13 de este curso. Ya hemos pasado 13 domingos hablando de los rasgos que definen a una iglesia sana. Entonces, fíjense, el tema que vamos a tratar hoy, dentro de la tercera marca, que es la oración, es el tema, como la semana pasada, enséñanos a orar, pero la parte 2. Mi plan era terminarlo en 2 ocasiones, sin embargo, yo creo que vamos a terminar la oración la semana antes de la semana de la comunión. Entonces, fíjense, enséñanos a orar. La semana pasada veíamos lo importante y vamos a decirlo así, lo cercano y lo familiar, las primeras frases de la oración de nuestro Señor Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan? Está poniendo a Dios como nuestro Padre, y como nuestro Padre merece no solamente atención sino respeto. ¿Se acuerdan? Y no solamente eso, como nuestro Padre, Él nos cuida, nos protege, está atento a nuestras oraciones. Y decíamos la semana pasada, qué maravilloso es llamar a Dios Padre, ¿verdad? Permítame tantito. Qué maravilloso es llamar a Dios Padre. Entonces, y también veíamos que cuando dice que estás en los cielos, pone a Dios en el lugar en el que Él está, en el que Él merece, allá donde nadie ha visto, allá donde nadie puede llegar, en luz inaccesible, ahí está Dios. Pero fíjate, a pesar de que luz está allá, Dios está allá, Él está atento a nuestras oraciones, y Él es nuestro Padre. ¿Se acuerdan? Todo esto lo vimos la semana pasada. Ahora fíjate, terminábamos la semana pasada determinando que todas las peticiones al inicio de la oración del Padre Nuestro están dirigidas hacia Dios. ¿Se acuerdan? Va a aparecer en la pantalla el versículo 2, Lucas 11:2, para que podamos entender. Fíjate, empieza diciendo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Se está dirigiendo al Padre, ¿lo ves? Dice: santificado sea tu nombre, ¿lo ves? Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate, hermano, sin lugar a dudas, esto elimina al hombre del centro y del objetivo de la oración. Muchas veces, como determinábamos en la segunda clase de la oración, creemos que la oración solamente es acercarte y pedir. ¿Te acuerdas? Sin embargo, no es así. Ya vimos que acercarnos a Dios conlleva más que acercarnos y pedir, sino clamar, invocar el nombre de Dios para que Él cumpla sus promesas que están establecidas en la palabra. Ahora fíjate, escucha lo que te voy a decir. Hace a un lado esta oración del Padre Nuestro, hace a un lado todas nuestras necesidades y deseos, y nos recuerda que las cosas más importantes en la oración no son las que Dios nos da por medio de sus posesiones, porque Dios nos da muchas cosas, como lo veíamos. Dios como Padre está atento a nuestras oraciones. Dios como Padre perdona nuestros pecados. Dios como Padre nos da buenos regalos. Dios como Padre nos corrige, pero no es en sí eso, sino lo que Dios nos da a través de su presencia.
lo que Dios nos da a través de su presencia, fíjate. Y es exactamente lo que Jesús nos quiere enseñar en sus 3 primeras peticiones en la oración del Padre Nuestro. El día de hoy vamos a enfocarnos a esas 3 primeras peticiones. Ya vimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Hoy vamos a ver, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y fíjate, estos los vamos a dividir obviamente en 3. Fíjate, primero dice ahí, santificado sea tu nombre. Y ¿sabes a qué se refiere esto? Santificado sea tu nombre, se refiere a que le demos el honor a Dios o el honor de Dios. Número 2, cuando dice venga tu reino, aquí es la venida del reino, eso es lo que está pidiendo en la oración. Y número 3, su voluntad hecha verdad, su voluntad hecha verdad. Entonces fíjate, escucha lo que te voy a decir. Cuando nuestras iglesias locales oren y vivan a luz de estas 3 primeras peticiones, resultará atractivo al mundo que observa, porque la iglesia reflejará una imagen clara y exacta de quién es Dios. Dicho de otra forma, piensa en esto: ¿cuánta gente allá afuera sabe que existe Dios? Y viven como viven, y hablan como hablan, y actúan como actúan. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las ocasiones han visto a un cristiano, entre comillas, vivir como ellos. Y ellos se dan cuenta, bueno, él que se supone que es cristiano, vive igual o peor que yo. Entonces, automáticamente esto es chocante con el mensaje del evangelio. Porque una persona que no conoce de Dios no concibe a un cristiano que viva como el otro que no conoce de Dios, ¿o sí? Entonces fíjate, si nosotros comenzamos orando o haciendo estas oraciones, pidiendo esto en nuestras oraciones, vamos a reflejar como iglesia una imagen clara y exacta de quién es Dios. Por ejemplo, cuando oremos de esta manera, también nos va a llevar a que le demos honor a Dios. Y si le damos honor a Dios, no solamente se lo damos en oración y en alabanza, se lo damos teniendo una vida grata e íntegra delante de Él, una vida que la gente de allá afuera ve. Y dice la palabra, el Señor Jesús dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre por ellas. Entonces fíjate, si nosotros pedimos, Señor, venga a tu reino, prácticamente, y ahorita lo vamos a ver, estamos pidiendo que el evangelio se expanda. Y cuando rogamos su voluntad sea hecha, nos estamos ofreciendo, vamos a decirlo así, como la arcilla en las manos del alfarero, dispuesta a que se haga con ella lo que el alfarero quiere. Entonces fíjate, cuando nuestras iglesias locales oren y vivan a la luz de estas 3 primeras peticiones, resultará atractivo al mundo que observa, porque la iglesia por fin reflejará una imagen clara y exacta de quién es el Dios de la Biblia. ¿Lo ves? Entonces fíjate, vamos a empezar de lleno. Número 1, vamos a empezar ahí. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Fíjate, esto lo podemos conocer así, como te decía, el honor de Dios. El honor de Dios. Fíjate, si pudiéramos mencionar, hermano, o realizar una traducción más clara, sin duda sería la siguiente. Escucha, oro para que tu nombre sea honrado. Lo voy a repetir. Oro para que tu nombre sea honrado. Y fíjate, y esto significa que como iglesia, todos nosotros deberíamos estar más preocupados por el bien de la reputación de Dios. Lo voy a repetir. Esto significa que como iglesia todos nosotros deberíamos estar más preocupados por el bien de la reputación de Dios. Hoy día los cristianos, o muchos cristianos, no voy a generalizar porque no todos, pero gran parte de las iglesias cristianas se preocupan por poner en alto el nombre no de una iglesia, no del Señor, ni de Dios, sino de un pastor, o de un movimiento, o de un profeta, o de un apóstol. ¿Cierto o no? Cuando ves, por ejemplo, ahorita cuando
¿cuántos vieron las propagandas de la Marcha de Gloria? Creo que nadie las vio. Bueno, qué bueno. No, no es cierto. No sé si las vieron, pero las propagandas de la Marcha de Gloria decía Marcha de Gloria y abajo, por decir algo, no sé si fue, pero decía Fernel Monroy o no sé, tal persona de Conquistando Fronteras, algo así. O sea, primero poniendo en alto el nombre del artista cristiano del momento, no poniendo para honra y gloria del Señor Jesús, o diciendo, llevando el nombre del Señor, no, tal hermano, tal pastor, en la música tal, ok, date cuenta, cuando va a haber un seminario de pastores, lo primero que ponen es el nombre de los conferencistas, o del movimiento, ¿no? Y fíjate, los cristianos muchas veces están más preocupados por el bien de la reputación suya que el de la reputación de Dios. Alguna vez yo escuché un pastor que yo respeto mucho decir, nosotros, fíjense, decía esto, nosotros como parte de este movimiento, dice, nosotros llevamos el nombre del pastor tal, así dijo, no el nombre de Jesucristo, ni la doctrina de Jesucristo, no, el nombre del pastor tal. Entonces fíjate, muchas veces nos preocupamos más por el honor del pastor o por el honor del movimiento o por el honor incluso de la misma iglesia antes que el honor del Señor de la iglesia. Fíjate, cuando oramos, santificado sea tu nombre, es orar para que Dios mismo proteja, escucha lo que voy a decir, proteja su nombre de ser difamado, oscurecido y tenido en poco, en primer lugar por parte de nosotros que somos la iglesia. Fíjate, que no seamos nosotros, su cuerpo, su iglesia, su pueblo, los culpables o los mismos que provocan difamación y burla al noble nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. El día miércoles estábamos hablando de la carta de Santiago, y en Santiago dice que los ricos cristianos blasfemaban el nombre de Dios dentro de la iglesia y la iglesia no hacía nada. ¿Quiénes eran los que blasfemaban según lo que vimos? Los ricos, pero eran ricos que se creían cristianos. Entonces fíjense, en primer lugar tenemos que tener cuidado que no seamos nosotros los cristianos los que no sean los culpables de la difamación del nombre de Dios. Hay una caricatura muy famosa, no voy a decir su nombre porque va a ir corriendo a verla. Hay una caricatura muy famosa que aparece un capítulo en el cual uno de los protagonistas, fíjate, quiere hacer un grupo de rock cristiano. ¿Por qué? Porque él ve que los cristianos ganan buen dinero con la música cristiana. Y entonces el protagonista hace un grupo de rock cristiano para ganar dinero con la música cristiana, él siendo que él no es cristiano, todo lo contrario. Y un hermano hacía un comentario sobre ese capítulo específico, decía, el mundo se burla de nosotros. ¿Se burla de la iglesia? Sí, ese capítulo es una sátira de lo que es la alabanza cristiana, ¿no? Que graban discos para ganar dinero, hacen conciertos, ganan dinero, vamos a decirlo así, acuñando dinero por la alabanza que debería ser para el Señor. Ok, entonces fíjate, ¿eso acaso no blasfema el noble nombre que es invocado sobre la iglesia? ¿Eso no socava la santidad del nombre de Dios? Tenemos que tener cuidado que no seamos nosotros los principales detractores del nombre de nuestro Señor. Ahora pregúntate, ¿cuál es o cómo es tu manera de vivir? Tu manera de vivir grita a toda voz que santificas el nombre de Dios. ¿Tu manera de vivir santifica el nombre de Dios? ¿O tu manera de vivir es totalmente correcta y en lugar de exaltar el nombre de Dios, totalmente contraria y en lugar de exaltar el nombre de Dios, exalta tu naturaleza carnal? ¿Lo ves? Fíjate, nuestra primera preocupación en la oración, hermano, debe de ser, escucha, el honor y la gloria de Dios. Y nuestro Señor Jesús, fíjate, lo dejó plasmado de manera excepcional en Juan 17.
Fíjate, abre tu Biblia en Juan 17. Juan 17, versos del 1 al 8. El Señor Jesús está orando por sus discípulos. Pero fíjate la calidad de esta oración. Vamos a leerla, va a aparecer ahí en la pantalla. Fíjate cómo oraba nuestro Señor Jesús. Aquel al que corrieron los discípulos que les enseñaron a orar. Fíjate cómo lo hermoso, lo directo, lo claro, pero sobre todo lo sustancioso que tiene esta oración. Fíjate, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué dijo? Padre. Fíjate cómo inmediatamente el Señor Jesús recurre a la relación que había entre él y el Padre. O sea, no le dice Dios, no, le dice Padre. Fíjate, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, fíjate, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, ¿qué dice? Te glorifique a ti. Fíjate, Jesús como Dios, porque Él es Dios y era Dios en la tierra y sigue siendo Dios hoy. Jesús como Dios le pide al Padre que el Padre lo glorifique a Él, glorifique a tu Hijo. Dice, para que tu Hijo te glorifique a ti. Fíjate, Jesús sí demanda ser glorificado por el Padre, pero esa glorificación que Jesús pide conlleva la glorificación del Padre. ¿Lo ves? Fíjate, lo vamos a repetirlo otra vez. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Lo ves? Entonces, necesariamente, si tú glorificas al Hijo, estás glorificando al Padre. Y si tú glorificas al Padre, glorificas al Hijo. Por eso es tan peligroso la herejía de los testigos de Jehová, que tratan a Jesús solamente como si fuera un profeta, pero sin glorificarlo como a Dios. Y si no lo glorifican como a Dios, no le están dando glorificación al Hijo, mucho menos le van a dar glorificación al Padre. Entonces, fíjate, esto es algo que debes de tener muy en cuenta. Verso 2, dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne? Fíjate, antes de que sigamos leyendo, nota cuántas veces hace mención a tú o me diste, dirigiéndose al Padre. Verso 2, vamos a leerlo otra vez. Dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Fíjate, la oración está dirigida ¿a quién? Al Padre. Verso 3, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Fíjate, que te conozcan a ti. ¿A quién? El único Dios verdadero, o sea, al Padre. Fíjate, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate, primer lugar está poniendo al Padre. ¿Y qué crees? Escucha lo que te voy a decir. Esto no es por razones de jerarquía. Esto es por razones de sometimiento. Jesús como Dios no es menor que Dios. Jesús como Dios es igual. Sin embargo, como hijo, ¿qué tenía que hacer? Someterse. Así como el hombre y la mujer son iguales, pero en el diseño de Dios, ¿quién se somete a quién? La mujer al hombre. Pero van a decir, bueno, el hombre hace lo que quiere. No, el hombre se somete a Dios. ¿Y los hijos a quién se someten? A la mamá, porque eso es lo que dice, ¿no? Entonces fíjate, aquí no quiere decir que Jesús haya sido menos, por eso que se sometía. No, esto no es una cuestión de jerarquía, ni tampoco de que quién es Dios o quién no es Dios. No, esto es una cuestión de orden, de sometimiento, y lo vamos a leer más adelante. Fíjate, dice, y esta es la vida eterna. Vamos a retomar el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. Fíjate, Jesús glorificó al Padre en la tierra. Dice, he acabado la obra que me diste en la tierra, que me diste que hiciese, perdón. Verso 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, pero ¿cómo dice? Al lado tuyo. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjate, Jesús siempre gozó de la gloria de ser Dios. Por eso le dice, glorifícame tú
al lado tuyo. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjate, Jesús sí pide su gloria, pero esta gloria no quita, vamos a decirlo así, del ojo del huracán al Padre. Forzosamente la glorificación del Hijo conlleva la glorificación del Padre. ¿Lo ves? Verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjate, tuyos eran, desde antes de que naciéramos, ya éramos suyos. Fíjate, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ¿de dónde proceden? De ti, del Padre. Verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Fíjate, y ahora han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Fíjate cómo está orando nuestro Señor Jesús. Fíjate cómo la principal preocupación de Jesús en la tierra, en ese momento cuando estaba orando por sus discípulos, y en esta oración, fíjate, era la glorificación y la santificación del Padre. Siempre lo puso en primer lugar. Siempre se puso también Él, pero también el Padre, viviendo, compartiendo la misma gloria. Fíjate, poner en alto el nombre de Dios debe de ser nuestra primera petición en oración. Recuerda cuál es tu oración. Ay, Señor, bendíceme, ya me voy a trabajar, guárdame que no choque el metro, que no choque la combi, que yo llegue, que no haya tráfico, que no haya fila en el metro, que entre, que me pueda subir al cablebús, que me pueda meter al metrobús, que llegue puntual a mi trabajo. Amén. O Señor, permite que yo pueda entregar para que yo pueda cobrar. Amén. O Señor, guárdame para que yo pueda llegar bien. Amén. ¿En qué se parecen nuestras oraciones diarias a esta oración? En nada. Fíjate, todo lo que pidamos a Dios debe de fluir de este deseo de que Dios se glorifique en tus oraciones. ¿Lo ves? Fíjate, ahora bien, escucha lo que te voy a decir, porque eso no está complicado de entender, pero necesito que me pongan mucha atención. Fíjate, ahora bien, la gloria de Dios llegó al mundo. Amén. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesús. Fíjate, la gloria de Dios vino al mundo en la persona de Jesús. Por tanto, escucha lo que te voy a decir, santificado sea tu nombre, significa orar para que todos, la iglesia y el mundo perdido, respondan apropiadamente al nombre de Jesús. Lo voy a repetir. Si la gloria de Dios es Jesús y Jesús vino a este mundo, por lo tanto, santificado sea tu nombre, significa orar para que todos, iglesia o no, respondan apropiadamente al nombre de Jesús. ¿De qué manera deberíamos responder al nombre de Jesús? ¿De qué manera? Fíjate, aquí es donde viene lo complicado. Fíjate, ahora el mismo Padre es quien nos muestra cómo responder a Jesús de manera que también Él se glorifica. Y para eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2 del 5 al 11. Fíjate, date cuenta de esto. Estamos hablando que Jesús es la gloria del Padre, por lo tanto orar para que el nombre del Señor sea santificado significa orar para que todos respondan apropiadamente al nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo deberíamos de responder al nombre de Jesús? ¿Sabes cómo? De la misma manera que el Padre respondió. Fíjate, en Filipenses 2:5 dice así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjate, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjate, Jesús era Dios, era igual a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, fíjate, sino que se despojó. Él es el que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, sirviente, tomando forma de siervo, fíjate, hecho semejante o parecido a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, en la condición como en la que estás tú, en la que estoy yo, fíjate, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿En qué consistió la humillación? Fíjate, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, Jesús siendo Dios, se despoja a sí mismo, desciende, se humilla y muere en la cruz, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién fue obediente Jesús? Al Padre. Ok, entonces el Hijo, al someterse al Padre, ¿qué está haciendo? Glorificando al Padre. Lo que vimos en la oración anterior. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también, o sea, no solamente quedó en las manos de Jesús, el Padre también hizo algo. Dice, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo. Fíjate, el Hijo glorifica al Padre siéndole obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué hace? Exalta hasta lo sumo al Hijo. Y no nada más lo exalta, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate, para que en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, se doble toda rodilla. Fíjate, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Entonces fíjate, hermano, no sé si lo estás viendo, cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos buscando el honor y glorificación de Dios y al mismo tiempo rogando para que el mundo y la iglesia respondan de manera correcta y certera a Jesús. Y esto glorifica al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo en oración. Entonces fíjate cómo va a responder el ser humano, de la misma manera que respondió el Padre. Jesús le respondió al Padre siendo obediente, el Padre responde al Hijo glorificándole y dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y a nosotros, ¿qué nos toca hacer? Postrarnos, ¿qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y qué crees? Esto conlleva el hecho de que lo quieras hacer o no lo quieras hacer. Por ser Dios, tú y yo nos tenemos que postrar. Nos tenemos que postrar. Entonces fíjate, orar, santificado sea tu nombre, conlleva que el mundo también trate a Jesús de la manera en la que debe de ser tratado. ¿Y qué debe de hacer el mundo ante Jesús? Postrarse, doblar la rodilla, hincarse, quiera o no, y someter voluntad y alma completa a la voluntad del Hijo de Dios, tal cual como Él lo hizo ante la voluntad del Padre. Fíjate, entonces, santificado sea tu nombre. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos buscando el honor y glorificación de Dios y al mismo tiempo rogando para que el mundo y la iglesia respondan de manera correcta al nombre de Jesús. ¿Lo ves? Entonces fíjate, la primera petición que aquí vemos es santificado sea tu nombre, que estemos preocupados por el honor de nuestro Dios, poniendo en alto el nombre de nuestro Señor. Amén. Fíjense, vámonos rápidamente con la segunda petición. Vamos a volver a Lucas 11:2. Lucas 11:2. Después de santificado sea tu nombre, dice, venga tu reino. ¿Ya lo viste? Dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Fíjate, aquí literalmente esto,
orar por pedir al Señor, venga a tu reino, es la venida del reino. Es una oración por el éxito del evangelio en el mundo. Entonces fíjate, los discípulos, ahora trata de imaginarte, los discípulos ya habían sido testigos de cómo el evangelio los había cambiado, ¿cierto o no? Ellos ya habían visto sanidades, ellos ya habían visto prodigios, pero fíjate, y con esta oración Jesús hace evidente la necesidad que el mundo tiene de disfrutar de los beneficios y las bondades que el evangelio es capaz de proveer al perdido. Y para Jesús, escucha, esto no solo era una oración. Para Jesús pedir venga tu reino no era solamente una oración, sino era el centro mismo de su predicación. Fíjate, abre tu Biblia en Mateo 4:17. Mateo 4:17, aquí aparecen las primeras veces que nuestro Señor Jesús comenzó a predicar. Mateo 4:17 dice así, está apareciendo en la pantalla. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué predicaba y qué decía? Decía, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es la oración? Venga tu reino. ¿Lo ves? Entonces fíjate, para Jesús no solamente era una oración pedirle al Señor, venga tu reino, sino también para Jesús era su predicación. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. ¿Lo ves? Fíjate, por lo tanto, escucha hermano, rogar venga tu reino con toda seguridad implica el arrepentimiento del perdido y la fe del incrédulo. Por eso es que, bueno, yo he acuñado un hábito de cuando oro por ejemplo, por Omar, por César, por el señor Salvador, por Alejandro, por Fernando, por Miguel Ángel. Cuando yo oro por ellos, yo le digo al Señor, permite que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque no pueden pasar de muerte a vida si no hay arrepentimiento y si no hay fe. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos no solamente pidiendo que el reino de Dios se acerque, sino forzosamente conlleva e implica que a los que se les acerca el reino, conlleva el arrepentimiento de ese perdido y la fe de ese incrédulo. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, venga tu reino no solo fue una oración y la predicación de Jesús, escucha, también fue el ruego de la naciente iglesia en medio de la creciente o naciente también tribulación. Este verso lo leímos hace 15 días, lo vamos a volver a leer. Abre tu Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 4. Te voy a poner en contexto para que te acuerdes de qué se trata. Los discípulos van a la hora de la oración al templo, y antes de llegar al templo hay un cojo ahí y voltea a ver a Pedro y a Juan con ojitos de esperanza, esperando recibir una moneda. Sin embargo, Pedro le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que yo tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo toman de la mano derecha y lo levantan y se pone en pie. Y esta persona coja de nacimiento empieza a caminar y saltar y puede entrar al templo por primera vez. Después de esto, Pedro predica, la gente se convierte. Sin embargo, llega la guardia del templo, los agarran y se los llevan. Los meten al frescobote, como dice mi mamá, los meten ahí una noche, los dejan ahí, y después de esto llega el momento de ser juzgados. Cuando llega el momento de ser juzgados, los amenazan y les dicen que ya no prediquen en el nombre de Jesús. Los sueltan, y una vez sueltos, fíjate, vamos a poner nuestra vista en Hechos 4 del 29 al 31. Bueno, nada más vamos a leer Hechos 4, verso 29 primero. Dice así, dice, y ahora Señor, dice, mira sus amenazas. ¿De quiénes?
de las autoridades del templo y de los gobernantes de Israel. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Fíjate, y no pide lo que tú y yo pediríamos, y líbrame, que no me hagan nada. Líbrame del mal, que no entorpece sus pasos para que no me hagan nada. No, fíjate, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, fíjate, que con todo denuedo, ¿qué dice? Hablen tu palabra. ¿Y como para qué se habla la palabra? Dice Romanos, porque la fe viene por el oír y la fe por la palabra de Dios. Entonces, fíjense, ¿qué estaban buscando aquí? Que la palabra fuera predicada. ¿Lo ves? Vamos a leer el verso 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, nota cómo la oración era, Señor, no era líbrame del mal o líbrame de las personas que nos están amenazando. No, concédenos que como iglesia tengamos denuedo para predicar tu palabra. Terminan de orar e inmediatamente el Señor contesta, llenándolos nuevamente del Espíritu Santo, y les da que hablen con todo denuedo la palabra de Dios. Y fíjate que aquí hay algo que debes de entender. Muchas veces nos han dicho que una prueba inequívoca de que el cristiano ha sido lleno del Espíritu Santo es que habla en lenguas. ¿Sí has oído eso? Pues déjame decirte que no. Pero ¿sabes qué sí es una prueba inequívoca de que el Espíritu Santo ha llenado a una persona? De que con denuedo habla la palabra. Eso sí es una prueba inequívoca. De que con denuedo puede predicar. Y no quiero decirte que está aquí parado, no. Simplemente cuando tú tienes la oportunidad de predicar, lo haces. Y la gente te escucha. Porque fíjate cómo terminó diciendo, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, fíjate, date cuenta de lo que está pasando aquí. Ellos piden éxito para la obra de Dios. No piden que haya cristianos soldados que se conviertan para que nos cuiden. No, ellos piden que sean aptos para predicar el Evangelio. ¿Y para qué se necesita ser apto para predicar el Evangelio? Para que el Evangelio siga su curso. Entonces fíjate que tanto para Jesús como para la iglesia el rogar venga tu reino era y sigue siendo necesario para la expansión y el éxito del Evangelio. Cada vez que tú vayas a predicarle a una persona, pues así pídele, Señor, venga tu reino, venga tu reino, concédeme hablar con denuedo tu palabra, porque de lo contrario no va a pasar nada. Entonces fíjate, esa es la segunda petición. Ya vimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Vámonos a la última petición. Dice Lucas 11:2, dice, cuando oráis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aquí está, perdón, lo estoy buscando. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y aquí viene uno de los más complicados: hágase tu voluntad. Fíjate, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate, aquí vamos a decirlo así: su voluntad hecha verdad. Su voluntad hecha verdad. Fíjate, esta petición, escucha, desarrolla aún más la segunda petición para que el reino de Dios venga y para que se cumpla su voluntad en la tierra, como sea que Él determine, incluso si esto significa nuestro sufrimiento, sacrificio y muerte. Ahora, fíjate, y de igual forma esta petición, al igual que las dos anteriores, hermanos, para Jesús era una constante y determinante en su ministerio y obra redentora. Fíjate, abre tu Biblia en Mateo 26.
Mateo 26. Mateo 26, verso 39. Mateo 26, verso 39. Dice así: el Señor Jesús ora en Getsemaní. Y dice así: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ¿cuál era su oración? Fíjate, Padre mío. Luego, ¿ves cómo el Señor Jesús echaba mano de su relación con el Padre? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjate, hermano, te voy a leer este versículo, verso 39, en la traducción lenguaje actual. Fíjate, Mateo 26, verso 39, en la traducción lenguaje actual. Fíjate lo que dice: Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, dice, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Cuál era el deseo de Jesús? Que lo librara de ese sufrimiento. Y dice, pero no será lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Lo ves? Ahora vamos a leer el verso 42 en la versión Reina Valera. Igual ahí, Mateo 26, verso 42. Dice así: nuevamente el Señor Jesús vuelve a orar. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vamos a volver a leer el verso 42 en la traducción en el lenguaje actual. Mateo 26, verso 42. 42. Dice así: Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, fíjate, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, ¿qué dice? Estoy dispuesto a obedecerte. Fíjate, dice, Padre mío, si tengo que pasar por este sufrimiento, sí estoy dispuesto a obedecerte. Fíjate, hermano, déjame decirte que en este punto, escucha lo que te voy a decir, el sufrimiento y la angustia de nuestro Señor Jesús, ¿qué crees? Eran voluntad del Padre. Era necesario que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: angustiado él y afligido, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Era necesario, era voluntad del Padre en el cielo, por lo tanto, como era su voluntad, debía llevarse a cabo en la tierra. ¿Lo ves? Fíjate, y a todo esto, fíjate, como parte del plan de redención de Dios, para que el reino de los cielos siguiera su curso en la tierra, era necesario el sometimiento de la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre. Era necesario. Fíjate lo que escribió el escritor a la carta a los Hebreos. Abre tu Biblia en Hebreos, por favor. Hebreos está pasando todas las cartas de Pablo, casi hasta el final. Fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos 5, del 7 al 9. Dice así: ahí está, fíjense, fíjate lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando Él se encarnó como ser humano, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. Nota que el escritor de los Hebreos sabía que Dios sí podía librar a Jesús, sí lo podía librar. Y de hecho la oración de Jesús era, si puedes, más bien si quieres. Yo sé que lo puedes hacer, pero si quieres.
Fíjate, del que lo podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre sí oyó la oración de Jesús? Sí la oyó. Pero fíjate lo que dice el verso 8. Dice, y aunque era hijo de Dios, dice, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Jesús, siendo Dios, al someterse al Padre, ¿qué aprendió? Obediencia. Verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces fíjate lo que está pasando aquí. Fíjate lo que está pasando aquí. El orar, hágase tu voluntad, se traduce, escucha, en estar dispuestos a pagar el precio que es necesario pagar para que el evangelio siga su curso. ¿Tú crees que era necesario que nuestro Señor Jesús se angustiara y muriera en la cruz para que el evangelio siguiera su curso? Era necesario. Era necesario. Así como era necesario que muriera y que pasara 3 días en la tumba, era necesario también eso. También era necesario que el Padre lo levantara. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que Jesús pidió para que el Padre llevara a cabo su voluntad era para que continuara la obra redentora. ¿Lo ves? Y no solamente eso, ¿qué trajo consigo? Jesús aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, obviamente en la obediencia, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate lo importante de hacer esta petición, hágase tu voluntad. Tú y yo como cristianos debemos estar dispuestos a que la voluntad de Dios se haga, nos guste o no nos guste. Queramos o no queramos, nos duela o no nos duela, pero nota esto que te voy a decir. Pudiéramos pensar, ay, es que la voluntad de Dios hoy puede darte un poco de temor. Sin embargo, lo que leíamos al principio, dice Romanos, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, está dando 3 rasgos de la voluntad de Dios. Primero, buena, o sea, no hay maldad en ella. Número 2, agradable. ¿Y qué quiere decir agradable? Te va a gustar, lo vas a disfrutar. Y perfecta, no le falta nada, no tiene mancha, no tiene mácula, es totalmente completa. Entonces fíjate, el someter nuestra oración a la voluntad de Dios sin duda es lo mejor que como cristianos pudiéramos llegar a hacer. Ya vimos 3 peticiones, fíjate, y ahora después de dirigir las tres primeras peticiones al Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, Jesús nos indica qué pedir y cómo pedirlo. Abre tu Biblia en Lucas 11, pero ya pasamos al verso 3. Recuerda que esto lo estamos viendo verso a verso, apenas llevamos 2 versículos en 2 clases. Vamos a ver el versículo 3 el día de hoy también. Fíjate, Lucas 11 verso 3. Después de haber pedido, Señor, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Fíjate, verso 3. Fíjate, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se acuerdan de ese presidente que gobernó? Hoy, ¿no? Hoy, así. El pan nuestro de cada día, dánoslo como a la Fox, ¿no? Hoy, ¿no? Fíjate lo sencillo, pero también lo profundo de esta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjate, el pan nuestro. No está diciendo el pan que el pan mío, no. El pan. Nuevamente Jesús está acuñando el término, no eres nada más tú, somos todos. Entonces fíjate, el cristiano debe de orar por el pan, no solamente propio, sino de los demás cristianos. Pero no solamente eso, fíjate, el pan nuestro, o sea, la porción que a cada uno le toca en particular. Y diariamente dánosla hoy. Aquí muchos
piensan que está haciendo el Señor Jesús alusión a la venida del maná? Recuerda que el maná venía una vez diariamente y solamente podían agarrar la porción que se iban a comer, y lo que agarraban de más, que pasaba, se pudría, y tenían que recoger doble un día antes del día de reposo, porque el día de reposo no iba a caer maná. Fíjate, escucha lo que te voy a decir. Aquí encontramos la rara perla del contentamiento. La rara perla del contentamiento. ¿Cómo? Fíjate, mientras la gran mayoría de los seres humanos nos preocupamos más por el día de mañana, qué comeremos, qué ganaremos y si viviremos mañana, el Señor nos hace ver que nuestra necesidad inmediata a saciar no es la del mañana, sino ¿cuál? Por eso no dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y mañana, no, dice dánoslo hoy. Fíjate, la porción que a ti te toca, pídesela al Señor hoy. Pero ¿qué crees? Si es la porción que a ti te toca, entonces el Señor te dará más. ¿Lo ves? Si nada más es la porción que a ti te toca, nada más es lo que te toca. Fíjate, básicamente, palabras más, palabras menos. Señor, la porción que me toca hoy, por favor dámela hoy. La porción que me toca hoy. Por lo tanto, pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Escucha, es estar dispuestos a no afanarnos por tener o acuñar más cada día que la porción que cada día Dios ya ha determinado que nos toca. No te afanes por más. No te afanes por lo que va a pasar mañana o por lo que vas a tener mañana. Mejor pídele al Señor tu porción hoy. Fíjate, abre tu Biblia en 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6. Dice así. Fíjate, pero gran ganancia es la piedad, escucha, acompañada de contentamiento. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8. Fíjate, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y Pablo nos dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, o sea, estar conformes. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Fíjate, así que teniendo sustento, ¿cuál es el sustento? La comida y la bebida. Y abrigo, ropa y casa, dice, estemos contentos con esto. Fíjate, estas peticiones no solamente ponen nuestra vista en lo que verdaderamente importa. ¿Qué importa? El honor de Dios, la expansión del Evangelio y la voluntad de Dios realizada. También ponen en orden nuestras prioridades. ¿Cuáles nuestras prioridades? Su gloria antes que nuestra necesidad. Por eso es que en tanto el versículo 2 estuvo plagado de 3 peticiones dirigidas al Padre, el versículo 3 solamente pide pan. Y ni siquiera pide pan de más, solamente lo que a mí me toca, dámelo hoy. ¿Lo ves? Entonces fíjate, definitivamente necesitábamos aprender a orar. Definitivamente necesitábamos aprender a orar. Si bien no todas nuestras oraciones son equivocadas ni están erróneas, pero ahora podemos orar con más claridad y una oración que glorifica a Dios, que es la que Él espera. Entonces fíjense, ahora podemos orar, Señor, que se
que yo pueda mantener en alto tu nombre, que yo le dé honor a tu nombre, que la expansión del evangelio sea constante y úsame para ello, y que tu voluntad sea realizada. Y al final, y lo que a mí me toca, por favor dámelo. ¿Lo ves? La oración no es complicada, simplemente debe de ser centrada en la persona de Jesucristo, para glorificación del Padre. Amén. La próxima semana, primeramente Dios, espero que ya podamos terminar esta porción, pero de verdad, hermano, es un deleite orar de una manera en la que el Señor Jesús nos dice que lo hagamos. Ya es mejor, de veras, el alma se sacia, el alma cambia, el alma se transforma al orar tal cual el Señor nos está diciendo. Y ojo, que no estamos diciendo de manera repetitiva, no, orar por las peticiones que el Señor nos dice cómo pedir. ¿Qué les parece? Vamos a ponerlo en práctica, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esto, y vamos a ponerle en las manos de Él que nuestras oraciones sean gratas delante de Él. ¿Sí? Señor, en esta mañana hemos elevado nuestro clamor a ti en oración, en adoración, Señor, en alabanza, y ahora también, Señor, hemos escuchado tu palabra. Cuán hermoso, Señor, es poder elevar una oración a sabiendas que tú vas a escucharla, Señor. Una oración que no agrede tu voluntad, que no agrede, Señor, tu santo y bendito nombre, todo lo contrario, que busca glorificarte, que busca la expansión del evangelio, que busca tu voluntad hecha una realidad en nuestras vidas, Señor. Qué hermoso es cuando aprendemos a orar, Señor. Qué hermoso, Señor. Porque esa petición que los apóstoles hicieron hace tiempo, el día de hoy nos sigue beneficiando a nosotros. Por favor, enséñanos a orar, y enséñanos a que la oración bíblica moldea a la iglesia. Ayúdanos a orar por cada uno de nuestros hermanos, de tal manera que tú te glorifiques, de tal manera, Señor Jesús, que tú, Señor, de verdad escuches y respondas nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades, pero las ponemos después de haber buscado tu gloria, después de haber buscado tu honor, después de haber rogado porque tu voluntad sea hecha en nosotros, en nuestras familias, en nuestras iglesias, Señor. Ponemos nuestras necesidades, las cuales son menores y de poca importancia, delante de lo que tú quieres que pidamos, Señor. Enséñanos a orar, y enséñanos a ser una iglesia sana que ora los unos por los otros, que ora, Señor Jesús, bíblicamente, y que la oración moldee esta iglesia. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús, yo te doy gracias y te exalto, porque no hay nadie como tú, porque no hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Señor, te decimos: a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.